Vamos a ver operaciones básicas con vectores. Primero vamos a ver la suma de vectores. La suma de dos o más vectores recibe el nombre de resultante y la vamos a representar con una R mayúscula. Los vectores sumandos, que es vector 1 y vector 2, a estos se les llaman componentes. Por lo tanto, el vector resultante es igual a vector 1 más el vector 2. Entonces vamos a sumar estos vectores gráficamente. Hay dos formas de encontrar la suma de los vectores. Puede ser gráficamente o analítica. Pero en esta ocasión vamos a empezar a ver de la forma gráfica. Tenemos varios casos. Por ejemplo, el caso número 1 son dos vectores de diferente magnitud, igual dirección, igual sentido. Recordemos que el vector tiene que tener, aparte de magnitud, tiene que tener dirección y tiene que tener sentido. Entonces, estos dos vectores tienen igual dirección, igual sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a sumarlos de esta siguiente forma. Vamos a ponerlo uno detrás del otro. Por ejemplo, si el primero vale 5 y el segundo vale 10, entonces vamos a poner el vector 5 más el vector 10. Me va a dar un vector resultante de 15. Su magnitud va a ser 15. ¿Por qué lo hago así de esta forma tan sencilla? Porque tienen igual dirección, igual sentido. Ahora miremos el siguiente caso. Aquí dos vectores distintos, ¿verdad? De distinta magnitud. Uno va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. Entonces, esta suma de vectores tienen la misma dirección, pero tienen sentido opuesto. Van al sentido opuesto. Uno va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. Pero están en la misma horizontal. Entonces, ¿qué voy a hacer? En este caso, cuando no tienen igual sentido, que van a sentido opuesto, se restan. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, si este valiera 10 y este 5, el de 10 va hacia la derecha y el de 5 va hacia la izquierda, vamos a restar. Y el vector resultante, en este caso, va a ser igual a 5. Si en este caso fuera esas las dimensionales o las magnitudes, ¿verdad? Entonces aquí vamos a restar del mayor, en este caso que es este, vamos a restar el menor en sentido contrario. Entonces el vector resultante va hacia la derecha, porque era el mayor acá en este caso, y va hacia la derecha con su magnitud, restándole el vector anterior. Veamos otro caso. En este caso tenemos una suma de vectores, pero con distinta dirección y distinto sentido. Si se dan cuenta, aquí este vector va a 1 grado en el primer cuadrante, si se dan cuenta, va como a 30 grados más o menos. Y este otro vector va como en el cuarto cuadrante. Va con otra dirección y otro sentido. Vimos ahí las coordenadas cartesianas anteriormente y entonces podemos ver acá que no van en la misma dirección ni en el mismo sentido. ¿Cómo voy a hacer entonces? Vamos a sumar por medio del método del paralelogramo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pongo el vector A hacia donde va con los grados que me están dando. Y detrás de este vector va a ir el vector B con el ángulo que me están dando también. Aquí necesito mucho el transportador. Calculo aquí pongo una X, que es de mi plano cartesiano. Calculo el ángulo y trazo según las unidades que tiene el vector con mi escala. Es muy importante. Luego aquí cuando termina aquí el vector en la cabecita, aquí en la flecha, hago otra vez mi cruz y voy a calcular aquí el ángulo de este vector que me están dando. Ahorita no lo hago porque no me están dando medidas. Solo es la figura para que usted se imagine lo que se está haciendo. Entonces se dibuja a la dirección que va el vector y ya tengo un vector tras el otro.
¿Cómo voy a sacar la resultante? Del origen del primero hasta el final del segundo voy a trazar una tercera línea, un tercer vector, que este tercer vector es el vector resultante. Y así, midiendo, por supuesto, aquí tiene que tener las medidas exactas, en la misma escala mido el vector resultante y me va a dar entonces la respuesta de esa suma de esos dos vectores. Entonces, regresando, hay tres casos. Cuando tienen igual dirección, igual sentido, se suman. Cuando tienen igual dirección, porque aquí está horizontal, pero diferente sentido, sentido opuesto, uno tiene sentido hacia la derecha y otro hacia la izquierda, entonces lo resto. Cuando los dos tienen diferente sentido y diferente dirección, entonces lo uso. Hay varios métodos, pero en este caso vamos a empezar el método del paralelogramo, que va uno tras el otro, midiendo y utilizando los ángulos que me hayan dado en mis vectores. Veamos entonces ya más detenidamente. Tengo entonces suma de vectores que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Aquí, si se dan cuenta, ya tenemos el primer ejemplo ya con medidas. Si se dan cuenta, este va hacia la misma dirección y hacia el mismo sentido. Este tiene 3 newton de magnitud y este vector B tiene 5 newton de magnitud. Como van para la misma dirección y el mismo sentido, lo que hago es que los sumo. 3 más 5 me da 8 newton y van hacia la misma dirección y sentido que los originales. Entonces, la suma de vectores de igual dirección y sentido es otro vector que tiene la misma dirección y sentido de los vectores sumandos, siendo su módulo, quiere decir aquí el resultado, ¿verdad? La suma de los dos. Quiere decir que la magnitud, el módulo, es de 8 newton. Ahí tenemos el primer caso que habíamos visto. Luego, tenemos suma de vectores de la misma dirección y sentido opuesto. El sentido, uno va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. En este caso, el resultado es otro vector, ¿verdad? Aquí el resultado, cuya dirección es la misma de los vectores dados, cuyo sentido es el mismo del vector de mayor módulo, quiere decir de mayor magnitud. El que tiene mayor magnitud, hacia ahí va a ir el vector resultante. Como lo vimos anteriormente, es una diferencia. ¿Qué quiere decir diferencia de los módulos? Módulo quiere decir el valor del vector. Entonces, es una diferencia de los módulos. Es una resta. Cuando hablamos de diferencia, hablamos de resta. Entonces, tiene 5 newton hacia la derecha, 3 newton hacia la izquierda. Si se dan cuenta, aquí es una resta. A 5 newton le resto 3 newton, me queda 2 newton hacia la derecha. ¿Por qué? Porque B tiene el módulo o la magnitud más grande, ¿verdad? Tiene mayor valor en este sentido. Veamos el siguiente caso. Tenemos el método del polígono, que era el que les había dicho. Suma de vectores con este método. Tenemos un ejemplo, sumar los vectores A, B y C. Tenemos entonces el vector A, el vector B ya tiene un ángulo de elevación, que se dan cuenta acá. El vector C también tiene un ángulo, va a diferente sentido, ¿verdad? Entonces vamos a ver el primer paso. El primer paso es colocar uno a uno, uno tras otro, los vectores dados. El vector A, si se dan cuenta, va hacia la derecha. Aquí, como es un ejemplo, no tiene magnitudes, no tiene el número, ¿verdad? El valor del vector A, porque solo es una muestra. Vamos a ver, vector A va hacia la derecha X cantidad. El vector B va a un ángulo de elevación. Empezamos siempre de donde termina uno, comienza el otro.
Entonces aquí usted va a poner su flechita y va a poner la flecha y va a medir el ángulo que me van a dar del vector B y lo voy a trazar. Si se dan cuenta aquí, lo voy a trazar para donde me digan. Entonces de aquí para acá tengo el vector B. Luego al terminar el vector B, hago otra vez mi crucita y voy a medir el vector C. Entonces acá tengo uno tras otro. Vector A, vector B, donde termina el vector B, comienza el vector C, siempre con su magnitud y su grado. Aquí tenemos que medir, hacemos una crucita del plano cartesiano y medimos el ángulo C y trazo el vector C. Luego el segundo paso, ya que tengo el vector A, vector B y vector C, voy a trazar del origen del primero hacia la terminación del último, voy a trazar mi vector resultante. Este es mi vector resultante, la línea negra es mi vector resultante. La medida que tenga de aquí para acá, esa es la suma de esos tres vectores. Entonces, con ayuda de transportador y con ayuda de mis cálculos numéricos, voy a encontrar el vector resultante.